Buenas tardes, hermanos. Amén. ¿Estamos contentos? Hoy Dios me habló. ¿Cuánto les habló Dios hoy? Dios me habló por medio de su palabra. Y me dijo, cuidado con tu lengua. Y me dijo, enséñale a la iglesia lo que yo te hablé. Acuérdense que cada sermón es primeramente para el predicador. Y después el predicador lo comunica a la iglesia para compartirlo. Hoy vamos a hablar de la lengua. Un pequeño miembro con un gran impacto. Santiago, capítulo 3, del 1 al 12. Vamos a leer 2 versículos cada quien, hasta donde alcancemos. Si ya lo encontraron, de atrás hacia adelante vamos a leer 2 versículos. Hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigirnos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, de donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, con grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se domina y ha sido dominada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Si una misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua y dulce, y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Padre Santo, que moras en los cielos, usted que desde ahí arriba nos observa y conoce la intención de nuestro corazón, conoce cómo vivimos en este mundo y sabe y conoce las palabras que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, las cuales a veces no decimos, pero usted mismo las conoce. Le pedimos, Padre, que hoy, en esta hermosa tarde, nos enseñe y nos muestre qué es lo que nuestro hermano Santiago quiere enseñarnos el día de hoy. Así ponemos nuestra mente en blanco para recibir su palabra. Nos apartamos de todas aquellas distracciones que dejamos allá afuera para poner nuestra mente en su palabra y en todo lo que usted tiene para el día de hoy. Permita que su palabra penetre en nuestros corazones y crezca al 100%. Nuevamente le damos gracias por esta oportunidad que nos dio y así nos ponemos en sus manos dándole honra y gloria a usted y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, por quien le glorificamos y le damos honra y gloria. Amén. 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 El tema es la lengua, un pequeño miembro con un gran impacto. El objetivo es comprender el poder que tiene la lengua, comprender los peligros de usarla incorrectamente
y cómo Dios espera que el cristiano controle sus palabras. La Biblia habla mucho acerca de la lengua. Aunque es un miembro pequeño del cuerpo, tiene el poder de edificar o de destruir. Tiene el poder de bendecir o maldecir. Tiene el poder de salvar una relación o destruir una iglesia. Jesús dijo en Mateo 12, versículos 36 y 37, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso Santiago habla a los cristianos. Jesús, cuando dijo estas palabras, se lo dijo a los escribas, se lo dijo a los fariseos. Se lo dijo en aquel tiempo cuando los fariseos y los escribas lo acusaron de expulsar demonios por el poder de Beelzebú. Los fariseos acusaron a Jesús. Por ejemplo, Mateo 12:24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Por eso Jesús les dice a ellos, cuidado con lo que están ustedes diciendo. Porque de lo que ustedes están diciendo, dice, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En pocas palabras, ¿qué le estaban diciendo a Jesús? Pues tú dices ser Dios, pero si por Beelzebú echas fuera demonios, o sea, ellos estaban tratando de acusar a Jesús de algo que ellos no entendían. En lugar de reconocer el poder de Dios, atribuyeron a la obra del Espíritu Santo a Satanás. O sea, que le daban más poder a Satanás que a Dios. La pregunta para la iglesia es que nosotros debemos usar nuestra lengua para glorificar a Dios y no para herir a otras personas. Nuestras palabras van a reflejar que Cristo vive en mí. Por eso vamos a meditar en lo que Santiago nos enseña. El punto número 1, la lengua puede condenar al que la usa. Dice Santiago capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, está hablando a cristianos. Y dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué entiende ahí usted? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Para los que predican la palabra o enseñan mal, que es mayor castigo desviar la palabra de Dios porque te llevas a otras personas. Mayor condenación lleva a aquel que predica, a aquel que enseña, si no la enseña correctamente. Si la enseña erróneamente, mayor castigo va a ser el que la enseña, que el que la recibe. El que enseña la palabra debe de tener cuidado con lo que dice, cómo lo dice y si vive lo que enseña también. Porque Dios va a juzgar con mayor severidad a aquel que habla en el nombre de Dios. Por ejemplo, allá afuera hay muchas denominaciones que no hablan la sana doctrina, pero Dios los va a juzgar en su tiempo a todos aquellos que han traído mucha gente, pero la han desviado de la dirección de Dios. Pero también dentro de la iglesia de Cristo, también puede haber predicadores que usan la palabra para contender, o usan la palabra para llevar a otros a diferente sentido.
Ser maestro es una gran responsabilidad. El maestro habla en el nombre de Dios, pero si enseña un error, puede desviar a muchas personas. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:15, le dijo Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y le dice que usa bien la palabra de verdad. Antes de enseñar, el cristiano debe de prepararse bien, debe de estudiar la Biblia con cuidado y con fidelidad, porque el maestro va a ser juzgado con mayor severidad, dice Santiago. La palabra condenación aquí significa un juicio más estricto. No que todo maestro será condenado al infierno, sino que Dios pedirá cuentas al que enseñó. Si en verdad enseñó la verdad, si en verdad enseñó o vivió lo que predicó, o si en verdad engañó a otros con falsas doctrinas. Porque el que predica, no nomás predica, sino debe de vivir la palabra. Debe de ponerla en práctica. Pues ¿de qué sirve estar predicando y si no la va a poner en práctica, está engañando a otros? Él va a recibir más condenación. Santiago enseña que enseñar la palabra de Dios es un privilegio, pero también una enorme responsabilidad. Amén. El maestro no solo será evaluado por lo que dijo, sino también por cómo vivió. Por eso, quien enseña debe de hacerlo con temor a Dios, con reverencia a Dios, con humildad, con fidelidad a las Escrituras, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:2, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel en la palabra, en la doctrina, en la forma de vivir. Pero acuérdense que no nomás solamente el predicador, porque a todos se nos ha dado el mandato de ir y predicar el Evangelio. Pero la mirada siempre está en el predicador, porque él debe poner ejemplo para que la congregación siga su ejemplo. El punto número 2, dice Santiago, todos fallamos con la lengua. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno, fíjense, si alguno no ofende en palabra, pues este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora Santiago está diciendo una gran verdad. Dice que todos ofendemos muchas veces, pero debemos de entender bien el contexto para no malinterpretarlo. ¿Qué significa todos ofendemos muchas veces? La palabra ofendemos significa tropezar o fallar o pecar. Santiago se incluye a sí mismo cuando dice todos. No está diciendo ustedes, está diciendo todos. Todos ofendemos muchas veces, ¿cierto o no es cierto? Santiago se incluye a sí mismo. Pero Santiago nos está mostrando humildad, nos está mostrando reconocimiento y nos dice que ningún creyente alcanza la perfección absoluta en esta vida. Pero todavía vamos a seguir explorando todo el contexto. Santiago está hablando especialmente del uso de la lengua, todo el contexto. Apenas estamos empezando de que todos fallamos con nuestras palabras en algún momento. Bueno, esto significa que el cristiano puede hablar como él quiere, ¿sí o no? El cristiano puede hablar como él quiere. Santiago dice que no.
Santiago no está dando una excusa para pecar o para hablar como yo quiero, porque ya nosotros cuando nos bautizamos salimos a una vida nueva. Depende de lo que llene nuestra mente, nuestro corazón, es lo que va a hablar la boca. Más adelante vamos a ver. Depende de lo que nuestra mente o nuestro corazón absorbe, es de lo que va a hablar nuestra boca. Pero Santiago no está diciendo que podemos hablar como quieran, no. Está diciendo, dice, todos somos propensos a fallar. Por eso debemos vigilar constantemente nuestra lengua o nuestra forma de hablar. Por eso se habla mucho del dominio propio. Y el dominio propio es uno de los atributos del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra ejemplos de hombres fieles que fallaron con sus palabras. Por ejemplo, Moisés. Moisés habló imprudentemente cuando estaba enojado y no santificó a Dios delante del pueblo. Allá en Números 20, del 10 al 12. Otro ejemplo es Pedro. Negó al Señor con sus palabras. En Lucas capítulo 22, 54 al 62. Otro ejemplo es Job. Reconoció que habló sin comprender plenamente los propósitos de Dios. Job 42, versículo 3. Estos son ejemplos que muestran que incluso siervos de Dios cometieron errores con sus palabras, con su boca, pero también se arrepintieron. Dios los restauró y Dios les ayudó. El objetivo de Santiago es que después de reconocer que todos fallamos, Santiago añade, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. La palabra perfecto aquí significa maduro o completo, espiritualmente, no una persona sin pecado. El creyente maduro aprende a controlar su lengua, porque él practica el dominio propio, practica el dominio de las palabras. Acuérdense que lo que hay en nuestro corazón, eso va a reflejar nuestras palabras. Por eso, debemos de evitar ir a los dos extremos. El primer extremo es decir, no, es que todos fallamos, así que no importa cómo yo hable. Porque así hay muchos que dicen, hermano, ¿por qué no cambia de hablar, de su manera de hablar? Ya deje el viejo hombre a un lado y empiece a hablar como Cristo nos ha enseñado. No, pues que todos fallan, todos hablan igual. Ese es el primer extremo de decir que todos fallamos. Pero vamos a ir viendo en contexto cómo Santiago va a ir aplicando esto a los cristianos. El segundo extremo es pensar, no, pues yo nunca fallo con mi lengua. Eso sería orgullo, eso sería falta de examen propio. Esas son dos actitudes. La actitud bíblica es reconocer nuestras faltas. La actitud bíblica es arrepentirnos cuando pecamos con nuestras palabras. Es pedir a Dios que nos ayude a hablar con verdad, gracia y amor. Por eso Dios nos dejó la Biblia y nos dejó muchos ejemplos cómo nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 141:3 dice, pon guarda mi boca. El salmista dice, pon guarda mi boca, porque tenía el temor de Dios a no pecar delante de Él. Pon guarda mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de ¿qué? De mis labios. O sea, ayúdame a no pecar delante de ti en el transcurso de esta peregrinación. Pero en nuestras oraciones eso no le pedimos a Dios. O pasamos por alto estos versículos que hablan de la lengua. Efesios 4:29 nos recuerda, dice, ninguna palabra corrompe
vida salga de vuestra boca. ¿Y a quién le está diciendo? A los cristianos. Los del mundo, esos, aunque les digan, no cambian su manera de hablar, solamente que vengan a Cristo y que de todo corazón o con un corazón sincero acepten su palabra. Nosotros hemos aceptado a Cristo en todo nuestro corazón, seguimos a Cristo en todo nuestro corazón, pero todavía nos falta crecer espiritualmente, o sea, llegar a la perfección, llegar a ser maduros. Cuando una persona es maduro, puede dominar su lengua, y Santiago nos lo va a ir enseñando más adelante. Pero Pablo a los Efesios le está diciendo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los de afuera o a los de adentro que nos oyen. En la casa, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Son con amor, con humildad, con gracia? En este verso vemos que Santiago enseña que todos podemos fallar con la lengua, pero no para justificar el pecado, sino para llamar a cada creyente a la madurez espiritual y al dominio propio. El punto número 3, dice Santiago, si alguien quiere leer Santiago 3, de 3 al 5. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, que es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, con grande voz enciende un pequeño fuego. Ahora Santiago dice, el punto número 3 es que una cosa pequeña, tan pequeña, puede dirigir toda una vida. Fíjense lo que está diciendo Santiago. Santiago está enseñando un principio espiritual muy profundo. El tamaño de algo no determina su influencia. La lengua es tan pequeña, pero puede determinar el rumbo de una persona, puede determinar el rumbo de una familia, puede determinar el rumbo de la iglesia, e incluso de una nación. Y Santiago nos da estos ejemplos. El freno del caballo. El freno es una pequeña pieza de metal colocada en la boca del caballo. Un caballo puede pesar más de 500 kilos y ser muy fuerte, pero un jinete puede dirigirlo con ese pequeño instrumento. Así como el freno controla el caballo, la lengua puede controlar la dirección de nuestra vida. Si una persona no controla lo que dice, puede perder las amistades, puede destruir su matrimonio, puede perder su trabajo o puede causar divisiones en la iglesia. Un pequeño miembro, la lengua, todo lo que puede hacer. La lengua sin control termina gobernando a la persona, en lugar de que la persona gobierne a su lengua. Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Santiago dice, el timón del barco. En tiempos de Santiago había barcos muy grandes que transportaban personas y mercancías. Aunque eran impulsados por fuertes vientos, tenían un pequeño timón. Y ese pequeño timón lo usaban para navegar ese barco tan grandote. Bueno, nuestra lengua es como un timón. Las palabras que pronunciamos hoy
pueden cambiar el rumbo de nuestra vida mañana. Por ejemplo, un sí puede abrir una puerta de bendición. Una mentira puede destruir una reputación. Un insulto puede romper una amistad. Una palabra de perdón puede restaurar una familia. Una confesión de fe en Cristo conduce a la salvación. Fíjese, con solo una palabra. Por eso, la lengua dirige el rumbo espiritual. Jesús dijo en Mateo 12:34, les decía a los fariseos, porque esos no se tapaban la boca, buscaban ocasión para hacer tentar a Jesús. Pero Jesús les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Fíjense, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Jesús ya los conocía. Jesús conocía, bueno, hasta el día de hoy conoce la intención de nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, las palabras revelan lo que hay en el corazón. Las palabras que salen de nuestra boca revelan lo que nosotros alimentamos nuestra mente. Si una persona habla continuamente con mentiras, con ira, con orgullo o amargura, esas palabras muestran la condición espiritual de su interior. Por eso la lengua no solo revela el rumbo de la vida, también evidencia hacia dónde se dirige el corazón. Por eso debemos preguntarnos hoy, ¿hacia dónde están dirigiendo mi vida mis palabras? ¿Mis palabras acercan a las personas a Cristo o las alejan? ¿Soy conocido por animar o por criticar? ¿Mi lengua está bajo el control del Espíritu Santo o solo de mis emociones? Cada palabra, hermanos, tiene una dirección. Cada conversación deja una huella. Por eso el creyente debe permitir que Dios gobierne su corazón. Porque cuando Dios gobierna el corazón, ¿qué pasa? También gobierna nuestra lengua. Pablo dijo que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo fueron las palabras de Cristo? Cuando lo maldecían, maldijo. Cuando lo criticaban, respondió. Cuando lo escupían, él los escupía también. Santiago no está exagerando. Cuando Dios gobierna el corazón, Dios también gobierna la lengua. Y Santiago no está exagerando. Una lengua pequeña puede dirigir toda una vida. ¿Por qué? Porque las palabras influyen en las decisiones. Cuando uno viene a la iglesia los domingos, no, yo no voy. ¿Qué vas a ir? No, yo no voy. Bueno, allá tú. ¿Y ahí lo dejas? Influyó más la palabra de aquel que hablaba negativamente. ¿Por qué? Porque ahí lo dejó. Las palabras influyen en las decisiones, también en las relaciones, también en el testimonio y en el destino espiritual de una persona. Por eso el salmista oró: pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esa debe de ser nuestra oración diaria de todo cristiano. Proverbios dijo en el 18, versículo 21, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Y por qué se escribieron esos dichos? Pues son para nuestra enseñanza. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El siguiente punto: la lengua puede convertirse en un incendio.
Santiago 3, versículos 5 y 6. Hermana Noemí, léame Santiago 3, versículos 5 y 6. Se va acercando la palabra a algo más emocionante. Santiago 3, versículos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjese ahora la expresión de Santiago de que la lengua puede convertir un incendio, puede convertirse en un incendio. Esta es una de la ilustración de Santiago de las más fuertes acerca del poder destructivo de las palabras. ¿Cómo puede la lengua convertirse en un incendio? Santiago compara una palabra con una pequeña chispa. Una palabra a veces es una pequeña chispa. Cuando vas manejando y de repente te rebasan o te le atravesaste a algo y una palabra hace una pequeña chispa. Una chispa parece insignificante, pero si cae en el lugar equivocado puede destruir un bosque entero. De la misma manera, una sola palabra puede producir consecuencias enormes. Por ejemplo, ¿cuál es la palabra que se le viene a la mente? El chisme. Un pequeño chisme hace un grande incendio. Un chisme puede convertirse en un incendio. Aunque la persona dice, no se lo digas a nadie, pero en poco tiempo ya la iglesia lo sabe. ¿Qué se daña? La reputación de una persona. Después nacen las sospechas. Después se rompen las amistades. Lo que comenzó con una frase termina afectando a muchas personas. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Fíjese lo que puede hacer la lengua. Una palabra de ira puede destruir una familia, pero una respuesta blanda puede aplacar la ira. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y hay muchos ejemplos acerca de lo que puede hacer la lengua. Yo solamente les traje dos. Santiago dice, porque la lengua es un fuego. El fuego tiene varias características que también se aplican a la lengua. Comienza por pequeño. ¿Cómo comienza un fuego? Con una chispita, ¿verdad? Hace poquito se prendió una camioneta ahí en la Valverde y la Expressway. Yo pienso que algo dijeron que fue una chispa de gasolina. Y empezó con una chispita. Y luego se prendió la camioneta. Y luego se prendió el bosque que estaba ahí a un lado. Y luego los cables del teléfono y los bomberos no podían apagar. Dice, con una chispita. Mi hijo pasó por ahí y me dijo, papá, aquí está una camioneta, se está incendiando. Y luego ya por la 1, 2 de la mañana, ya todo el bosque había prendido fuego. La lengua es un fuego también, que comienza con algo pequeño, pero puede crecer rápidamente. Se propaga con facilidad si nadie lo detiene. Destruye lo que encuentra a su paso.
deja cicatrices, aun cuando el fuego ya se apagó. ¿Sí es cierto o no es cierto? No, es que ella me dijo, o la persona que habló de chisme conmigo, a veces no perdonamos y a veces ahí está ese fuego. Lo mismo ocurre con las palabras. Una vez pronunciadas no pueden retirarse. Sus efectos pueden permanecer por mucho tiempo. Pero la lengua también puede usarse para el bien. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para buena, la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Santiago nos advierte que una lengua sin control puede destruir mucho más de lo que imaginamos. Un chisme en nuestra familia puede destruir nuestro matrimonio. Por eso el creyente debe de poner su boca bajo el señorío de Cristo. Cada palabra debe pasar por el filtro del amor, la verdad y la sabiduría. Siguiente punto. El hombre toma animales, pero no su lengua. Santiago 3, versículos 7 y 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Cómo ven? ¿Qué nos está dando a entender Santiago? ¿Qué significa ningún hombre puede domar la lengua? ¿Usted cree que ninguno puede domar la lengua? Sí se puede. Por sí Sí solo, se puede. por sí solo no. Allá vamos. Aprendiéndolo, ¿verdad? Allá vamos. ¿Ya ve cómo empezó Santiago? Y aquí dice que ningún hombre puede domar la lengua. Bueno, ¿qué quiere decir Santiago? Bueno, Santiago no está diciendo que sea imposible controlar lo que hablamos. Si fuera así, las exhortaciones de la Biblia a controlar la lengua no tendría sentido. ¿Para qué Dios nos está diciendo que guardemos nuestras palabras, que nos fijemos cómo hablamos? ¿De qué sirve que estén todas esas palabras en la Biblia? Pero acuérdese de aquellas dos enseñanzas, de que muchos dicen, no, es que no puedo, así yo hablo. Y hay hermanos que no han dejado su viejo hombre, pero sí se puede dejar ese viejo hombre. Lo que está enseñando que ningún ser humano puede dominar completamente su lengua por sus propias fuerzas, es lo que está enseñando Santiago. Yo por mis propias fuerzas no puedo cambiar. El hombre, dice Santiago, puede dominar caballos, leones, elefantes, delfines, aves, serpientes, etc. Pero cuando se trata de su propia lengua, descubre que necesita algo más que fuerza de voluntad. La pregunta, ¿por qué es tan difícil dominar la lengua? Porque Jesús dijo que la lengua habla lo que hay en el corazón. Mateo 2:74, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso hay muchos cristianos que no pueden dejar el viejo yo, el viejo hombre. Todavía sus palabras son como las de antes. ¿Por qué? Porque en su corazón todavía sigue el viejo hombre. Porque allá afuera se llena de aquellas palabras de aquellos que lo rodean. El problema principal no es la lengua, hermano. El problema es el corazón. Jesús está diciendo que el problema es el corazón. Si el corazón está lleno de orgullo, de ira, de envidia, de amargura, de mentira, la lengua va a hablar todas esas cosas.
Por eso, Dios no solo quiere cambiar nuestras palabras, Dios quiere transformar nuestro corazón. ¿Puede un cristiano aprender a controlar su lengua? ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí puede. Solo no puede, como decía la hermana. Pero con la ayuda de Dios sí puede. Hermano. Por eso está la oración, hermano. Por eso dijo Jesús, orad sin cesar, orad para que no entréis en tentación. Entonces, la oración es la que debemos de tener siempre en nuestra mente, para que la misma oración es una comunicación con Dios y Él nos ayuda. Dice Salmos 29, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. Entonces sí puedo hacerlo, sí lo puedo hacer. Dice, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Fíjese, un consejo muy grande. Mientras yo esté enfrente de una persona que no conoce a Dios, entonces debo de poner un buen ejemplo mientras yo esté enfrente de una persona. Por eso dice que debemos de dar gracia a los oyentes, no hablar mal de nada enfrente, ni nunca, ni cuando estén enfrente, ni cuando no estén. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Entonces, sí podemos hacerlo, pero tenemos que orar. Con la ayuda. Con la ayuda de Dios. Tenemos que orar a Dios para que nos ayude en el momento adecuado. En el momento adecuado. Cuando nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo. Pero no solamente lo recibimos para que esté ahí habitando, sino también debemos de alimentar con la palabra al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, usted y yo, lo alimentamos con la palabra, Él nos va a enseñar a tener dominio propio. Él nos va a enseñar a dominar nuestra lengua. Él nos va a enseñar a caminar en este mundo siendo luz, así como Jesús nos dijo, que nosotros somos luz en este mundo. Dios no mandaría algo imposible de obedecer. El creyente, al caminar en obediencia y dependencia del Espíritu Santo, puede crecer en el dominio propio de sus palabras. Además, el dominio propio es el fruto del Espíritu. Por eso en Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu primero muestra amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre es donde entra en nosotros. La pregunta es, entonces, ¿por qué Santiago dice que ningún hombre puede domarla? Santiago quiere mostrarnos que nosotros solos no podemos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, sin la dependencia de Dios. Es como decir, sin Dios, tarde o temprano la lengua terminará descontrolándose. El creyente no debe de confiar en sí mismo diciendo, yo nunca voy a caer. Yo siempre voy a controlar mi lengua, y no es cierto, no puede. Sin la ayuda de Dios no puede. Todos nosotros debemos de depender diariamente, como decía la hermana, orar sin cesar, pidiéndole a Dios que guarde nuestra boca de hablar necedades. Pero al día de hoy, hermanos, estamos al revés.
Estamos controlando nuestra apariencia, vistiéndonos bien y teniendo buenos modales, teniendo buenas acciones delante de otros. Pero va a llegar un tiempo donde llega la presión y entra el enojo y ahí viene la prueba, y donde es cuando nuestras palabras reflejan lo que hay adentro. Porque todos somos cristianos, pero en un momento de presión salta lo que hay dentro de mi corazón, salta lo que hay dentro de mi mente. Perdón, hermano, decía Ramiro, salta o sale el viejo hombre. Sale el viejo. Me permite leer una escritura. Colosenses, el apóstol Pablo siempre hablaba también de la oración, siempre de la oración. Y dice Colosenses 3, Colosenses 4:2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Con gracia, con dulzura. Bueno, dice sazonada con sal, pero con algo agradable. Que no sean tus palabras ásperas, que no te dirijas ásperamente con los de afuera o con los mismos familiares de uno. Entonces, pero menciona la oración, que debemos de perseverar en la oración, velando, dice, en ella, con acción de gracias. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Las personas del mundo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada cosa, a cada pregunta que te digan. Por eso Santiago empieza hablando a los maestros. ¿Por qué a los maestros? Porque ellos están enseñando a la congregación. Pero si no hablan con humildad, con amor, con sencillez, bueno, es que hay algo en su corazón que no está bien. Santiago no enseña que el creyente está condenado a hablar mal toda la vida. Enseña que por nosotros mismos no podemos dominar completamente la lengua. Solo cuando el corazón es transformado por Cristo y vivimos guiados por el Espíritu Santo, podemos usar nuestras palabras para bendecir, edificar y glorificar a Dios. Santiago 3, 9, 10 dice: con ella bendecimos a Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición, maldición y maldición. Y luego dice: hermanos míos, esto no debe de ser así. Cuando usted y yo maldecemos a alguien, ya sea nuestro hermano, amigo o el que está allá afuera, Dios se molesta. ¿Por qué? Porque Dios lo creó con amor. Y estamos maldiciendo, ¿qué? La creación de Dios. Aquellos que nos maldicen, Dios se enoja con ellos, porque ellos están maldiciendo la creación de Dios. Santiago da la razón, dice: maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Cuando insultamos, despreciamos o maldecimos a una persona, estamos ofendiendo a alguien que Dios creó con dignidad, porque Dios nos creó con dignidad. Pero principalmente porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Sí, no solamente nos creó así, ¿verdad? Sino que nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cómo le vamos a poner nosotros un apodo malo a una persona? No. De un animal, de cualquier cosa. Estamos faltando a Dios. Estamos ofendiéndolo. Estamos ofendiendo porque somos hechos a su imagen y semejanza. Por eso en una ocasión usted mencionó un versículo que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, fíjese nomás, y también la mente de Dios podemos tenerla, si somos guiados
un solo tipo de fruto. Santiago 3, 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura agua dulce o amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago ahora nos enseña el final de estos versículos, hablando sobre la lengua. Santiago usa ejemplos de la naturaleza para mostrar una verdad espiritual. Una fuente no puede producir dos clases de agua al mismo tiempo. Una higuera no puede producir aceitunas. Una vid no produce higos. La naturaleza de algo determina el fruto que produce. De la misma manera, una persona que pertenece a Cristo debe mostrar en su vida un fruto que refleje a Cristo. Por eso Santiago está terminando esta conclusión. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos demostrar los frutos de aquel que nos llamó. Dios desea que nuestro fruto muestre que somos de Cristo. Jesús dijo en Mateo 7, 16, 17, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Jesús enseñó que la vida de una persona revela lo que realmente hay en su interior. No solamente importa lo que decimos creer, sino el fruto que nosotros estamos mostrando. El cristiano no debe de tener una doble vida. Santiago está reprendiendo una contradicción: alabar a Dios con la boca y después usar esa misma boca para destruir al prójimo. El fruto que Dios desea es el fruto del Espíritu. Ya lo leímos en Gálatas 5, 22, 23. Observa que dice fruto en singular, aunque menciona varias cualidades. Esto enseña una vida gobernada por el Espíritu Santo. Ese fruto debe de verse también en nuestra manera de hablar. Dios desea que nuestro fruto permanezca. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El cristiano no produce fruto por sus propias fuerzas, sino permaneciendo unido a Cristo. Separados de Cristo nada podemos hacer. Separados de Cristo no podemos producir un fruto agradable a Dios. En conclusión, Dios no quiere que seamos una persona en la iglesia y otra fuera de ella. No quiere una lengua que canta alabanzas y después destruye con palabras. No quiere una vida que habla de amor pero practica odio. No quiere una fe que se escucha pero no se ve. Dios desea un solo fruto. Una vida que refleje a Cristo en todo momento. La pregunta para terminar: ¿qué fruto está produciendo mi vida? Por eso está muy interesante lo de Santiago, habla de la lengua. Porque hoy en día muchos dicen, es que no puedo cambiar. Y es mentira. Solo no puedes cambiar. Pero Cristo sí te puede cambiar. Nomás que tienes que dejarlo que entre en tu corazón para que Él cambie tu vida. Pero si no lo dejas, que entre Él en tu corazón, pues no puede hacer nada Cristo. Por eso, hoy, si no has entregado tu vida a Cristo, pues no, Cristo no puede hacer nada. Cristo no puede cambiar mi vida porque necesito abrirle la puerta de mi corazón y dejar que Él entre y que Él haga su voluntad. No que yo haga mi voluntad, que Él haga su voluntad. Yo quiero cambiar, pero si no dejo que Cristo entre en mi vida, pues no puedo cambiar. Cristo es el que te va a cambiar. Así que si hoy quieres entregarle tu corazón o tu vida a Cristo, hoy puedes ser de nuevo y empezar una vida nueva con Cristo. Vamos a cantar un himno.